Hola, soy Rubén Álvarez y te doy la bienvenida al episodio número 16 de Compartiendo la Semilla. El día de hoy terminamos con nuestra serie Un Nuevo Comienzo y hoy vamos a hablar acerca de lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, nos dice que los discípulos estaban reunidos, pero estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos. Y estos discípulos que habían escuchado acerca de Jesús, que pasaron tiempo personal con Jesús, ahora tenían miedo y estaban encerrados y no querían salir de ese lugar donde estaban. En otras palabras, el miedo los paralizaba, y esta escena nos muestra un estado espiritual común. Esto es encerrarse con temor, aun cuando ellos habían escuchado las palabras de vida de parte de Jesús. Y este encierro de los discípulos no solamente fue algo físico, sino también fue algo espiritual, porque representa que el temor les había apagado su llamado misionero. La buena noticia es que Jesús llega en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Jesús entra con una autoridad divina, rompiendo las barreras físicas y emocionales. Y Él no les recrimina, ni siquiera les pregunta por qué están encerrados, sino que les trae una paz profunda y verdadera. Y esto no es solamente un saludo superficial, sino es una declaración espiritual de reconciliación. Y esta paz tenía como propósito alentar y preparar a los discípulos para la misión. Y si seguimos leyendo en el Evangelio de Juan, vamos a ver que Cristo les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y esto porque el Cristo glorificado aún sigue mostrando las heridas de su pasión. Y estas heridas no solo prueban su identidad, sino que revelan el mensaje. La salvación viene por medio del sufrimiento redentor. Las heridas de Cristo son testimonio permanente del Evangelio. Y es por eso que no predicamos una historia, un mito o una leyenda, sino el sacrificio más grande de todos. Lo que sigue en la historia es que Jesús les dice a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, yo los envío. Y lo que sucede aquí es que Jesús establece la continuidad del plan de redención, del Padre al Hijo y del Hijo a los discípulos. Y esta no es solo una sugerencia de parte de Jesús, sino es un mandato misionero. Por lo tanto, somos parte de un envío divino. En el Evangelio de Mateo, Jesús les dice, id y haced discípulos. Y en Marcos, Jesús les vuelve a repetir, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El envío refleja el modelo de Cristo, la encarnación, el servicio y el sacrificio. Después de que Jesús se presentó con sus discípulos, vemos que les dice reciban el Espíritu Santo. Jesús les da el Espíritu Santo a los discípulos como un símbolo de una nueva creación y también como una anticipación del Pentecostés. Sabes, la obra misionera sin el Espíritu Santo es ineficaz. Es necesario el Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio. Una de las cosas que vemos hoy en día es que muchos de los creyentes viven a puertas cerradas, así como estaban los discípulos. El miedo al rechazo, al juicio o a equivocarse ha silenciado a muchos creyentes, a muchos cristianos. Y esto porque vivimos en una cultura que empuja a vivir nuestra fe únicamente en lo privado. Pero la realidad es que el Evangelio nunca fue diseñado para quedarse en casa o en la iglesia, sino que fue hecho para proclamarlo al mundo entero. Sabes, la iglesia no puede ser un refugio donde se esconde la luz, sino debería de ser una base de entrenamiento en donde a partir de ahí podemos llevar el Evangelio a todos los rincones. Una de las cosas que vemos es que la paz que Jesús da no es solamente para sentarse o descansar, sino para salir adelante con un propósito y con una misión. Y esta paz es la que nos habilita para ser agentes de reconciliación. La persona o el creyente que tiene paz con Dios siempre está buscando ayudar a otros a encontrar esa paz. Y es que el mundo no está buscando cristianos perfectos, sino creyentes transformados y comprometidos con la verdad. Sabes, Jesús mostró sus heridas porque eran la evidencia de su amor redentor. Y de igual forma, nuestras heridas que han sido sanadas también pueden llegar a ser canales o medios por los cuales otros puedan encontrar sanidad. Tu historia, tu proceso, tus cicatrices pueden ser la llave que abre el corazón de alguien más para acercarse a Jesús. Porque el Evangelio se comparte mejor desde la vulnerabilidad redimida
que desde la apariencia de perfección. Y hoy te puedo asegurar que esa frase que Jesús le dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo también los envío, hoy tiene más peso que nunca, porque vivimos en un mundo profundamente confundido. Hoy la verdad se ha vuelto relativa. La identidad se basa en sentimientos y no en el propósito de Dios. Inclusive el mal se disfraza de libertad. Y hay una realidad constante, y es que la cultura actual necesita desesperadamente la verdad de Jesucristo. Y esta verdad se encuentra en la palabra de Dios, que no solamente es relevante, sino que es urgente. La verdad de Jesucristo no oprime, sino que libera. No destruye, sino que restaura. No divide, sino que sana. Y hoy Dios está levantando creyentes que no solo conocen la verdad, sino que viven esta verdad con valentía para compartirla. Y en todo esto es necesario que podamos comprender que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que guía, el que convence, el que transforma y el que capacita. Y esta dependencia del Espíritu Santo significa que debemos de orar antes de actuar, que debemos de hablar cuando Él nos impulsa a hacerlo y que debemos de callar cuando es necesario escuchar. Sabes, el Espíritu Santo no solo fue dado para los domingos en la iglesia, sino también para el lunes en la escuela, el martes en el trabajo, el miércoles en la casa y el jueves y viernes con tus amigos. Porque cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo, no solo vamos a hablar de Jesús, sino que vamos a reflejar su carácter. Regresando a la historia de los discípulos, vemos que entonces que Jesús los sacó del encierro y los movió hacia el envío. Y eso es lo mismo que está haciendo con nosotros en este tiempo. Es tiempo de salir, es tiempo de predicar, es tiempo de vivir la verdad de la palabra de Dios y también es tiempo de llevar a Cristo a un mundo que está confundido. Espero te hayas llevado algo de parte de Dios a través de este episodio y te quiero invitar a que te suscribas al canal y a que compartas este video. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.